Hoy día 15 de junio vamos a comenzar nuestra clase de inflación. En primera instancia vamos a ver el presupuesto en moneda extranjera. Ya habíamos visto anteriormente de qué manera es que nosotros podíamos comenzar a aplicar procesos inflacionarios a través de haber encontrado las tasas de inflación y las tasas de deflación. Además de haber encontrado los índices, ¿no es cierto? Índices de inflación y de deflación. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar acerca del presupuesto en moneda extranjera. La manera cómo es que podemos introducir procesos inflacionarios al presupuesto cuando está elaborado en moneda extranjera. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Elaboramos el presupuesto en moneda extranjera, preferiblemente euros, dólar, ¿no es cierto? La moneda que sea que consideremos que está más fuerte. Una vez que hemos elaborado el presupuesto, ya está todo listo, sabemos que el presupuesto o la moneda extranjera enfrenta procesos inflacionarios tanto al interior de nuestra economía como en su propia economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía, para poder aplicarle al presupuesto. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para eso partimos de 100 bolivianos. 100 bolivianos para cada uno de los años o de los meses para los cuales queremos proyectar, ¿no es cierto?, las tasas. En este caso, para cada uno de los meses. Y encontramos que vamos a aplicar 100 bolivianos a precios constantes, es decir, a precios de una sola fecha que vienen a ser al 31 de diciembre del 2019. Aquí están. Luego de eso, proyectamos una o más tasas de inflación para cada uno de los meses. Ya, como sabemos, no siempre las tasas de inflación están, tienen una misma base, es decir, 5% al próximo mes, nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que para el primer mes, lógicamente el mes base, el mes cero, no hay tasa. El mes siguiente es del 17% y el próximo mes es del 10%. Luego tenemos que tener también como dato los tipos de cambio que esperamos que ocurran. ¿Ya? ¿Para qué? Enseguida les explico. En este caso hemos proyectado que van a ser 7, 8 y 9 los tipos de cambio. ¿Ya? Entonces, con toda esa información, ¿qué es lo que quiero hacer? Encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. Para eso, ¿qué necesito ya? De nuevo, los 100 bolivianos, las tasas de inflación. Ahora voy a encontrar índices de inflación local acumulados. Sabemos que para el mes base va a ser 1, ¿no es cierto? Porque el índice de inflación ya sabemos que es 1 más I, ¿no es cierto? Índice de inflación, 1 más I en el tiempo, ¿no ven? Volvamos. El índice de inflación acumulado para el primer mes será 1. Para el segundo mes será 1.17, propio del mes. Pero en realidad, ¿qué es lo que se hace? Este 1.17 voy a borrar todo esto, ¿sí? Este 1.17, que es propio de este mes, es decir, ¿qué es lo que he hecho? He puesto 17%, he dividido entre 100 y le he sumado 1, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. He sumado 1. De esa manera se ha convertido en un índice, 1.17. Pero ese 1.17 para el primer mes, si es que la base fuera otro o un importe diferente a 1, ¿qué es lo que hago? Entonces, para venir acá a agarro y digo, ¿verdad? Voy a borrar todo esto, ¿sí? Y vengo y digo, esto, el mes 1 será igual al propio índice, que es 1.17, ¿no es cierto? Multiplicado por el índice anterior. Y de esa manera obtengo el índice de inflación acumulado. Vamos al próximo mes. El índice de inflación de ese mes, ¿cuánto será? Entonces,
va a ser 1.10, es decir, 10% dividido entre 100 más 1 me va a dar 1.10. Ahí tenemos el dato, ¿no es cierto? Pero necesito yo acumulado el dato. ¿Qué es lo que hago? Entonces digo, va a ser igual a mi propio índice, el índice del mes, que es del 10%, es a una tasa del 10%, acumulado por el índice anterior, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos que es 1.287. Una vez que tenemos los índices de inflación locales que ya están acumulados, procedo a convertir estos 100 bolivianos, procedo a convertirlos en bolivianos corrientes. ¿Para eso qué hago? Multiplico los 100 por el índice de inflación para convertir a precios corrientes. Entonces, agarro y multiplico estos 100 por el índice de inflación, que en este caso es 1. Para el próximo, ¿qué es lo que hago? Lo mismo. Agarro estos 100, los multiplico por el índice de inflación acumulado y me sale 117. Y así voy haciendo el mismo procedimiento para cada uno de los meses. Hasta aquí ya tenemos los 100 bolivianos a precios corrientes. ¿Qué necesito? Necesito encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. Para eso, entonces, estos 100 bolivianos que están expresados a valor corriente ahora, agarro y los convierto a dólares corrientes. Para eso, ¿qué utilizo? Utilizo estos tipos de cambio. Ya, entonces, agarro y digo acá, y obtengo los dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo obtengo? Dividiendo los 100 bolivianos que están a valor corriente entre el tipo de cambio. Perdón, entre el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, estos 117 divido entre 8. ¿Verdad? Entonces, y lo mismo para el próximo año. Y tengo que es 14,28, 14,62 y 14,3. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesito? Necesito encontrar las tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. ¿Para qué? Para poder aplicarle al presupuesto. ¿Cómo hago eso? Entonces, lo que quiero es encontrar cuánto, en qué porcentaje, en otras palabras, creció de un año al otro o de un mes al otro. Es decir, cuál fue el porcentaje de crecimiento que ha tenido el dólar dentro de nuestra economía, que antes, el anterior mes era 14,28 y el mes primero es 14,62. Entonces, para eso, ¿cómo procedo? Va a ser igual a el mes que estoy queriendo calcular dividido entre el mes anterior, ¿no es cierto? De esa manera voy a obtener, ¿qué cosa? Ese índice de crecimiento o de crecimiento que haya tenido el dólar. ¿Ya? Pero de todos modos, yo necesito sacar en tasa, ¿no es cierto? Para eso, ¿cómo procedo? Y divido entre, hay menos 1, le resto el 1, ¿no es cierto? Perdón, estoy distraída. Y resulta que es 0,02375. ¿Ya? Ahora, quiero encontrar en forma de tasa. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 100%. ¿cierto? Por 100. Y me da que es 2,735 en porcentaje. Para el próximo año hago lo mismo, ¿cierto? Digo, para no arrastrar y hacer completo, ya por esta vez vamos a hacer con detallito. Los dólares del segundo mes divido entre el anterior mes, ¿no es cierto? Y ahora le resto
1. Cierro y multiplico por 100. ¿Ya? Y aquí me faltan los. Y me da que es 2,2 negativo. ¿Sí? Una vez que tengo las tasas de inflación, voy a tratar de conseguir los índices de inflación. Sabemos que para el primer mes, como no hay nada que diga lo contrario, va a ser 1. 1 más I, y I es 0, entonces es 1 nomás. Sabemos que para el próximo mes, ¿cuál va a ser? Va a ser el índice propio de este periodo multiplicado por el índice anterior. Entonces, agarro y digo, es igual al índice de este periodo. ¿Y cuál será el índice de este periodo? La tasa dividido entre ¿cuánto? Entre 100 más 1, ¿no es cierto? Más 1. Y todo eso lo multiplico por el anterior periodo. Por la tasa anterior, que es esta. Perfecto. ¿Qué he hecho? Le faltaría el 1, Lice, para multiplicar. Por 1. Está vacío la multiplicación. Por no hay número. Aquí es por 100, ¿no? No, por 1. Por 1. Sí, perdón. Por este. Y ahí me da 1,02375. ¿Ya? Para Sí. el otro mes, ¿qué es lo que hago? Lo mismo, ¿no es cierto? Encuentro el índice de inflación local dolarizado, pero acumulado, que va a ser igual a ¿qué? A este, abro paréntesis, a esta tasa dividido entre Entre 100. 100, eso, más 1, y multiplico por este caso, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Hace falta un paréntesis, ¿no? Y me da esa información. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que he hecho? El acumulado, ¿no es cierto? He multiplicado el índice propio del mes, que era 0,1,2375 por el anterior, ¿no es cierto? En este otro caso, ¿qué es lo que he hecho? He encontrado primero el índice propio del periodo que me va salido 0,97. Ahí tenemos, menos 2,22, que es 46 entre 100 más 1, me da 0,97, ¿ya? Entonces, eso 0,97 multiplico por el índice anterior, que es 0,23, perdón, 1,023, ¿ya? El índice anterior, que es de 47, por el propio índice, que es 0,97, y me va a dar 1,01. De esa manera he hallado tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía, que voy a aplicar al presupuesto. Estas tasas y estos índices se los voy a aplicar al presupuesto. ¿De qué manera? Cuando elaboramos el presupuesto, tiene dos componentes el presupuesto. Un componente nacional y un componente extranjero. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el componente nacional? El componente nacional viene a ser, supongamos, dentro de lo que es el activo fijo, voy a comprar muebles. Los muebles están hechos en Bolivia, por lo tanto los voy a comprar en Bolivia. Pero también voy a comprar maquinaria de última tecnología. Eso no se fabrica en Bolivia, entonces tengo que recurrir a, a, a otras fuentes, ¿no es cierto?, para poder comprar. Acudo, no sé, supongamos a Italia, ¿ya? Es una economía afuera de nuestro país, ¿no es cierto? Acudo, no sé, a otros países que tengan la maquinaria que yo necesito. Entonces, ese es el componente extranjero. Al componente nacional
agarro y le aplico estas tasas y estos índices para que de esta manera pueda tener un presupuesto representativo de la realidad. Esa es la forma. Ahora, si es que tienen alguna pregunta para hacer. Lice, ¿puedes repetir esa parte del componente extranjero que dijo, de las maquinarias? Claro que sí. Les decía que el presupuesto tiene un componente nacional y un componente extranjero. El componente nacional, supongamos, es la compra de un bien del activo fijo, como ser los muebles. Compramos muebles para uso del negocio. Y tenemos el componente extranjero. ¿Cuál sería? Que vamos a comprar maquinaria de alta tecnología, que no se produce en Bolivia, no hay en las tiendas bolivianas. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos del extranjero. Entonces, al componente nacional le voy a aplicar estas tasas y estos índices. Al componente nacional solamente. Al componente extranjero le voy a aplicar tasas e índices de inflación externos. ¿Ahora sí está más claro? Sí, licenciado. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hacer un ejercicio para determinar que ustedes han entendido perfectamente. Ya, entonces partimos, como siempre, de 100 bolivianos. Ya tenemos los 100 bolivianos. Determinamos tasas de inflación. Aquí están las tasas de inflación. Luego, tipos de cambio. Aquí los tenemos los tipos de cambio, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes solos ahora hagan, por favor, para verificar que se ha comprendido claramente. ¿Ya? Tienen 3 minutos. Mientras tanto, dejo de grabar para que no perdamos esa partecita. Y continuamos grabando. Comenzaremos entonces. Para solucionar esta situación, ¿qué hacemos? Partimos de los 100 bolivianos, como ya les dije, ¿no es cierto? Y encontramos las tasas e índices de inflación, los índices de inflación acumulados. Para este primer mes va a ser 1, sabemos ya, ¿no es cierto? Para el segundo mes, ¿cuál sería el procedimiento? Va a ser igual a los 6%. Por si se han dado cuenta, estoy trabajando con o sea, no estoy trabajando con el dato de arriba, ¿no es cierto? Le pongo directamente 6 porque no quiero tener el problema ya es porcentaje, ¿no es cierto? Divido entre 100 y más 1. Más 1, y en este caso multiplico nuevamente por el anterior, ¿no es cierto? Por este. ¿Ya? Y aquí me falta 1, 2, ¿no? 1, 2. Y tengo que es el índice 1,06. Lo mismo aplico para los próximos periodos. ¿Ya? Y me da que es 1.12, 1.36. Aquí está mal. ¿Por qué? Porque no es 6%, es 23. 23%. ¿No es cierto? Ahora, quien haya hecho correcto tendría que ser el mismo resultado. Y este es 33. ¿Esto le sale? 1,06, 1,30, 38 y 1,73. Sí, lice, está bien. ¿Ya? Ahora, estos 100 bolivianos, con la información que tenemos, los reexpreso a valor corriente. Entonces, agarro y borro todo lo que he hecho y procedo nuevamente. Va a ser igual a los 100 bolivianos que están a valor constante, multiplico por el índice de inflación, que va de esa manera quedando estos 100 bolivianos a valor corriente. Hago lo mismo para cada uno de los años, ¿no es cierto? De los meses, perdón. Y tengo que es 106, 130,38 y 173,40. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hago? Hallo las expreso estos 100 bolivianos que están a valor corriente, con el tipo de cambio los convierto a dólares. ¿Qué es lo que he hecho? Voy a borrar nuevamente todos esos. ¿Qué es lo que he hecho? Va a ser igual a estos 100 bolivianos dividido entre el tipo de cambio. ¿No es cierto? Y ya tenemos los dólares. Hago lo mismo para cada uno de los meses
y hasta aquí seguramente han llegado. ¿Sí? Y coincide con su resultado. ¿Qué dicen, chicos? Ajá. Bueno, ahí yo me confundí. O sea, lo dividí entre 100. Tenía que haberlo dividido entre... O sea, tenía que haber agarrado 106, ¿no? Y yo puse 100, creo. Ah, ya, ya. Entonces, hallamos esas tipos de cambio y luego encontramos las tasas de inflación. ¿Cómo encontramos? Va a ser igual a eh, al valor del mes 1, que es 13,58, dividido entre el valor del mes 0, que es 13,64, y me va a dar que ha habido un eh, menos 1 y por 100, ¿no es cierto? Y se queda expresado en tasa, menos 0,38 de crecimiento. Evidentemente, de 13 a de 13 de 13,64 a 13,58 ha bajado, ¿no es cierto? Por eso está así. Al otro ha subido en un 26% y al otro mes ha subido en un 33%. Tenemos de esa manera las tasas. ¿Qué necesito ahora? Encontrar los índices de inflación. Sabemos que el índice de inflación del primer mes es 1. Del segundo mes va a ser el propio del mes, es decir, va a ser 13,58 dividido entre 100, ¿no es cierto? Más 1, Ujú. más 1. Y luego ese más 1 multiplico por el anterior, por 1, por H47 en este caso, ¿no ves? Y obtengo 0,99. Lógicamente porque es negativo es menos, o sea, menor a 1, ¿no? Para el año siguiente, para el mes siguiente, el mismo procedimiento. Y ahí tenemos. Esos son los resultados. ¿Cómo les ha ido? Enseguida se nos va a acabar el tiempo. Ustedes revisen y luego yo en unos 5 minutos voy a volver a entrar mientras ustedes revisen, ¿sí? Para que no gastemos Sí. el tiempo en revisar. Entonces revisen ustedes y luego volvemos a entrar. Sáquenle una foto a ese pedacito si quieren para que tengan la seguridad de que están haciendo correcto. ¿Ya? Entonces, se va a acabar el tiempo. Una vez que se acabe el tiempo, yo vuelvo a entrar, pero vamos a esperar 5 minutitos hasta que ustedes terminen. ¿Sí? ¿Qué le hice? Ya.